Bueno, pues entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Entonces, os presento a Miguel Carricas y el tema de que nos va a hablar. Miguel Carricas estudió arquitectura aquí en esta escuela en los años 90, ha estado trabajando como arquitecto en Bilbao y en Vitoria y desde hace unos 5 años compatibilizó su trabajo profesional con una investigación que ha hecho la tesis doctoral y que la ha defendido hace poco. La tesis nos va a hablar un poco sobre el tema del que él ha trabajado en su tesis doctoral. La vida urbana en el umbral, es decir, el umbral entre el espacio privado y el público. Y bueno, pues nos va a hablar de cómo algunas reflexiones antropológicas pues han tenido repercusiones en la arquitectura y al revés, ¿no? Él nos lo explicará todo mucho mejor. Pues muchas gracias, Miguel. Os dejo con él. Pero me quedo, ¿eh? Vale. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Porque si no se oye bien, vamos. Pues muchas gracias, don Carlos. Sí, efectivamente, yo llevo ya un tiempo trabajando y de un tiempo a esta parte, pues empecé a... Bueno, hice unos cursos de un máster sobre teoría e historia de la arquitectura y a raíz de ahí, en alguna conversación con un catedrático que venía de Madrid, surgió una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, pero que hubiera sido un tema que había gente que estaba investigando, me impactó, ¿no? Y digo porque siempre me había llamado la atención porque los espacios intermedios, que es de lo que yo hablo en mi tesis, tenían, en mi caso particular, una fuerte referencia biográfica, ¿no? Y voy a entrar un poco por la línea biográfica para que os situéis un poco más y a partir de ahí quizás se entienda mejor. A veces es mejor hablar de la propia experiencia para explicar una cuestión que una teoría. ¿Perdón? No está bien aquí, ¿no? Bueno, pues esa experiencia os la puedo ejemplificar con esta imagen, ¿no? Yo, digamos, en mi infancia viví en 2 sitios distintos, 2 lugares. Uno, digamos, sería el... Hola, buenas tardes. Uno era mi lugar de veraneo, que sería, digamos, este de aquí. Y otro era mi lugar de invierno, donde yo estudiaba. No sé si situáis, porque soy de Pamplona, aunque llevo tiempo fuera de aquí, pero esto es la típica manzana del Ensanche de Pamplona. La manzana del Ensanche tiene la particularidad de que, bueno, ahora la cosa está cambiando un poco, ¿no? Pero hay como una separación muy abrupta entre lo que es la vía pública, la calle, y la casa. Entonces, para un niño pequeño, como era yo, la separación que había entre estar en casa y estar en la calle, pues me obligaba me imposibilitaba el poder ejercer actividades con amigos, ¿no? Dependía de mis padres para poder salir fuera para cualquier cosa, porque lo que tenía era un tramo de 2 metros y luego ya la calle. Y además ese tramo es un sitio donde pasaba la gente, donde no había apropiación del espacio, donde resultaba un poquito inhóspito. Entonces al final yo hacía vida casera, básicamente, ¿no? Con muchas horas de televisión, podía ir a casa de un amigo, hacer tal, pero no tenía, digamos, cierta capacidad de salir fuera, ¿no? Era todo muy casero. Yo no sé si en mi época no existía la PlayStation, ahora quizá pues me hubiera llegado horas y horas al asunto, pero bueno, pues sin embargo, en verano pues estaba en un bloque de viviendas que tenía una zona común, una piscinita, y esa piscinita se daba un paseo, ahí está el mar, ¿seréis capaces de adivinar dónde puede andar esto? Es difícil, ¿no? Sobre todo los que no sois españoles. Esta es la costa vasca, es completamente Zarauz. Y es Zarauz, sí señor. ¿Usted veraneaba allí? Pues no nos vimos. Vale. Bueno, pues esta organización tenía una particularidad. Bueno,
no sé, o sea, yo a partir de esto hice mi análisis urbanístico, ¿no? De cómo una vida social quedaba como muy confinada en la casa y sin embargo en otro sitio pues tenía la vivienda, tenía que, bueno, no lo he sacado aquí, no aparece en la foto, pero cada vivienda tenía como una terracita, que era como un espacio, ahora se habla mucho de las terrazas con el tema este del confinamiento, ¿no? Pues era una terraza que daba a un espacio comunitario, que es donde están esas piscinas, que son como esos hexágonos, y ese espacio común, a su vez, volcaba sobre un espacio público, como es el paseo, del pueblo, el paseo marítimo, ¿no? O el paseo de la playa. Bien, pues allí se generaba una cierta autonomía social que yo tenía respecto a mi vivir en casa, con la familia, ¿no? Entonces ya uno tenía facilidad para desarrollar un grupo de amigos, para tener actividades fuera. O sea, podías olvidarte por un tiempo de tus padres y que tus padres por un tiempo se olvidaran un poco de ti. No es que fuera total, porque mi madre estaba al quite desde la terraza, ¿no? Y podía controlarme si estaba, si no estaba. ¿Dónde está mi niño? Podía pegar un grito, tal. Pero al final me parece que es muy interesante considerar cómo la forma urbana es capaz de generar pues unas situaciones sociales muy distintas. Y el espacio intermedio viene a ser esa especie de espacios sucesivos que existen entre el ámbito más privado y el ámbito más público. En la medida en que los hay, pues el hombre tiene como cierta capacidad para desarrollarse socialmente y no sé, y ahora cuando esto hable, quizá alguno tendrá alguna imagen suya particular para mí. Yo recuerdo ese sitio que efectivamente, generalmente son situaciones donde en la medida en que hay posibilidad de vínculos sociales, el hombre tiene más facilidad para un desarrollo humano, ¿no? Sobre esto hablaremos un poco más adelante porque de aquí arranca un poco mi inquietud, ¿no? El espacio urbano, en función de cómo se considere, facilita la comunicación y uno puede encontrar pues, ámbitos urbanos distintos. Puede ser una terraza, esto por ejemplo es una riviera italiana. Una riviera italiana permite de un niño, pues puede salir, comunica con el de abajo, hay una cierta, puede ser una zona de trabajo, pero a la vez también un niño ve la actividad laboral. Se generan también cruces entre actividades distintas y también entre situaciones sociales distintas, ¿no? Permite la diversidad que al final nos enriquece como personas, ¿no? Esta imagen me resulta graciosa porque representa cómo el niño va a hacer amigos, ¿no? Cómo sale de casa. Desde un espacio intermedio, como puede estar la terraza, uno ve el niño que va a jugar con un amigo. Y a veces, yo he visto muchas veces cómo las relaciones sociales entre familias se producen muchas veces a través de los hijos, ¿no? Porque mi hijo se hace amigo del hijo de fulanito y al final pues, se establece también un vínculo entre padres, ¿no? Bueno, pues son situaciones que arrancan también de espacios urbanos que lo permiten, ¿no? Y luego situaciones curiosas, ¿no? Muchas veces pienso en los barrios, ¿no? Incluso barrios pobres, pues también se producen situaciones de pues en un hueco que existe organizamos una cancha y probablemente uno se puede imaginar un día que hay un partido importante a toda la gente asomada. Luego también el problema que supone un tío metiendo ruido abajo requiere también una cierta dosis de política, ¿no? De cómo gestionamos ese espacio común, ¿no? Bueno, pues todo esto, cómo ha sido pensado en la historia del urbanismo, ha sido un poco el tema que a mí me picó la curiosidad y a partir de aquí empezó mi investigación, ¿no? Bueno, pues para poder hacer un análisis de estos espacios, en realidad, más que espacios, un espacio es un término un poco abstracto, ¿no? A mí me gusta más la palabra lugar. Entonces, uno puede, para que nos vayamos entendiendo, voy a hablar como de lugares intermedios, ¿no? Y varios autores han definido tres tipos de lugares intermedios. Los lugares intermedios privados, los comunitarios y los públicos, ¿no? Estos son ejemplos de lugares intermedios privados, ¿no? Por ejemplo, esta primera foto es una foto del sur de Italia. Y es interesante ver, por ejemplo, evidentemente, esas escaleras dan a una puerta, y esa puerta probablemente será una vivienda, y el tipo de la puerta ha puesto una maceta delante, como para colonizar el lugar, ¿no? Esto es como yo me apropio de ello, ¿no? Y uno sabe que si está subiendo por las escaleras, de algún modo está entrando en el mundo interior de alguien, ¿no? Pero hasta cierto punto puede hacerlo porque está visible, porque no es algo cerrado, ¿no? De hecho, estos lugares que son privados, pero que me permiten ser vistos, son los lugares donde se establecen relaciones, ¿no?
yo durante el confinamiento me hice amigo de los vecinos de enfrente, ¿no? No les conocía de nada, pero a raíz de esta situación de estar todos en la terraza, todo lo que se puede y más, pues bueno, pues acabas haciendo vínculo, ¿no? Son sitios donde uno puede, de algún modo, también expresar parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues incluso una tienda intenta exponer parte de su vida exterior, pues para vender, y de algún modo también coloniza el espacio público, pero no solo lo coloniza, sino que también de algún modo lo humaniza, ¿no? Lo vuelve más atractivo, es más agradable. No sé si tenéis la experiencia de pasear por un mercado, bueno, por supuesto que lo tenéis. Pues el paseo por un mercado, pues es un sitio como que te van llegando continuamente impactos de gente, y en el fondo son cosas que la gente te comunica, cosas que son como intermedios para establecer relación contigo, ¿no? En este caso, una relación comercial. Esos miradores también es el sitio donde uno ve y es visto, ¿no? Todos estos espacios son privados, ¿eh? Yo no puedo acceder, o sea, bueno, aquí sí que puedo, pero digamos, la puerta es como el límite entre lo privado y lo público. Luego existen otro tipo de espacios que son más comunitarios, ¿no? Espacios intermedios comunitarios. Ese sitio de arriba, por ejemplo, es un sikumen. Sikumen es una comunidad que es muy típica en Shanghái. Yo, las que no lo conocía, a raíz de ver gente, pues esta otra es una riviera, otra vez, un patio común. Estos son, es muy típico en el norte de Europa también, grandes estructuras edificadas donde se generan lugares que bueno, pues tienen como la transición desde lo privado, una vez, vamos a la misma idea, ¿no? La transición de lo privado, pero en un espacio común, pero dentro de ese espacio común un balcón corrido, una serie de elementos como que apropien el lugar propiamente de cada vivienda. Y son sitios además también donde es muy fácil hacer actividades comunitarias. Y eso, al final, eso genera mucha identidad entre los propios miembros de esa comunidad, ¿no? Estos podrían ser espacios intermedios públicos, donde ya no hay ningún tipo de restricción al paso, ¿no? Un cul-de-sac, por ejemplo, en una barriada en Estados Unidos, ¿no? Pues puede ser una oportunidad para... Es un sitio que ya no es de paso, ¿no? El fondo de saco es un sitio donde solamente da acceso a las viviendas que puedan estar allí y se genera un lugar muy interesante, ¿no? Son sitios donde es más fácil encontrar la actividad de los niños, ¿no? Esto es en Alemania, que se llama las viviendas de la herradura, de un famoso arquitecto alemán que se llama Bruno Taut. Bueno, pues son modelos que nos hablan de esa transición en los diversos estados, ¿no? El privado, el público y también el comunitario. Bueno, pues un poco explicado esto, me gustaría hablar sobre por qué surge la idea de... Esto digamos, son espacios intermedios que os he intentado expresar para que hacernos cargo de cuál es el concepto. Pero el concepto en realidad fue acuñado por una serie de arquitectos de los años 50. Son arquitectos que pertenecían al movimiento moderno y planteaban una crítica a lo que hasta entonces estaba ocurriendo. Para que entendamos esa crítica, yo lo que he hecho ha sido hacer una revisión de esto a lo largo de la historia de la arquitectura y concretamente en el movimiento moderno, porque es donde, digamos, surgió la idea, ¿no? Esto es Londres en el año 1868, me parece que es. Es una ciudad que en esta fotografía... Bueno, Londres se puede considerar que es la primera gran metrópoli que ha existido, ¿no? Después ya quizá Berlín cogió en parte el relevo y luego ya hubo una serie de grandes ciudades, ¿no? Pero la primera gran ciudad industrial fue Londres, ¿no? A mí esta foto me parece muy llamativa. No sé si a vosotros os llama la atención algo. ¿Alguien le llama algo la atención? Las casas pequeñas en comparación las dos edificios grandes que surgen. Por ejemplo, hay miles de casas pequeñas y además están todas como muy apretujadas unas con otras. Tenemos la fábrica que está cerca. Y eso es un dato muy interesante, ¿no? O sea, es una estructura muy hacinada, las condiciones de vida son realmente complicadas y además son condiciones de vida en las que conviven la vivienda y la fábrica. Estas fábricas funcionaban con carbón, normalmente eran telares, que es la primera gran industria, ¿no? Y esta es una zona relativamente buena, ahí se ve al fondo St. Paul, la catedral de Londres. Esta es una zona relativamente buena, pero hay fotos de Londres de esa época que son terribles, ¿no?
No sé si habéis leído algún Oliver Twist, pero cuenta un poco la historia de la desestructuración, gravísima desestructuración social que supone un urbanismo caótico, ¿no? Oliver Twist hay un momento de su vida que dice: yo deseaba irme al cielo, o sea, quería morirme. Esto lo escribe cuando tenía 7 años, ¿no? Vivía, no tenía padres, vivía con otro grupo de chavales, eran explotados, una cosa muy tremenda, ¿no? Y en esa situación también tan grave, pues surgen varias ideas de cómo resolverlo. Y hay algunas ideas que es, vamos a organizar esto de un modo radicalmente distinto, racionalizarlo, que la luz entre, que todo sea... Bueno, entonces, esto es un poco fuerte, ¿no? Pero esta es la ciudad vertical de Hilbersheimer, que es un colega de Le Corbusier en los años 20. Es un cambio radical, pero entender lo que estaba pasando antes nos ayuda a considerar esta otra nueva ciudad, ¿no? Se plantea como un nivel muy bajo, que es el nivel del tráfico rodado. En ese momento el coche está empezando a coger mucha fuerza, y luego un nivel superior para los peatones. Pero yo no sé qué impresión nos da esta imagen de la ciudad, no sé. ¿Qué imagen te da esta fotografía? Distópica, diría. Distópica. Efectivamente, no llegó nunca a ejecutarse, aunque hay cosas similares a esto, ¿no? La verdad es que, efectivamente, es como paranoica casi, ¿no? No lo sé, a mí me resultaría muy raro vivir aquí. Parece como si fueras una especie de número dentro de un elemento racional donde todo funciona perfectamente. El racionalismo es como la reacción al caos, ¿no? Y vamos a ordenarlo todo, desde nuestra cabeza vamos a ser capaces de organizar la ciudad de un modo perfecto. Vamos a hacer que la ciudad sea una máquina, ¿no? Y en esta época del principio del siglo XX, hay una gran fusión de la racionalidad, de ser capaces de ordenar las cosas, digamos, a la perfección, ¿no? El gran maestro, el gran gurú de esta racionalidad es otro compañero que antes lo mencioné, que es Le Corbusier. Esta ciudad contemporánea que plantea Le Corbusier y que fue publicada en 1925, plantea como 3 grandes zonas, ¿no? Voy a hablar un poquito ahora de Le Corbusier. O sea, he querido poner la imagen anterior para que nos hiciéramos cargo del problema que existía y también para justificar en parte el planteamiento bastante brutalista que plantea Le Corbusier, ¿no? Porque es un cambio radical de la ciudad, vamos a acabar con lo que existía, vamos a hacer una gran ciudad con una densidad muy alta, pero concentrándola en grandes edificaciones, ¿no? Él plantea 3 tipologías, que es la tipología torre, la tipología de greca, vamos a decir, y luego la tipología más parecida a lo que podría ser una manzana, ¿no? Estas además él las desarrolla con bastante detalle, y voy a hablar un poco de esas 3 tipologías para que nos hagamos. Voy a intentar ir rápido porque si no nos vamos a llegar a la parte que me interesa. De las 3 tipologías, la torre, la greca y la manzana, esta es la tipología que él desarrolla. Fijaros, esto es un elemento dentro de la tipología de manzana. Es un elemento cuadrado donde aparecen una serie de bloques que son como unidades. Eso puede ser una unidad donde tenemos una terraza, que es la terraza de una vivienda. Esa terraza vuelca a un espacio comunitario que a su vez queda embebido dentro de la gran ciudad. Este es un modelo que plantea Le Corbusier de cómo podría ser una de esas unidades, ¿no? Son como viviendas con un jardín elevadas en altura, y hay varios formatos, ese sería uno, este podría ser otro. No sé, viendo por ejemplo la idea esta de espacio intermedio que comentábamos antes, pues uno puede considerar, pues mira, la terraza es como el espacio donde vuelca la familia, pero a su vez es un sitio que está como abierto hacia un espacio más comunitario, que es pues el centro de la manzana, y luego queda integrado dentro de la gran calle de la ciudad, ¿no? Podría parecer interesante. Sí que es cierto que es bastante bestia, porque esa manzana tiene como unos 20 pisos de altura, porque esos bloques son... Bien, vale. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bueno, es igual, yo creo que con esto me vale. De las 3 tipologías, sin embargo, la que al final, por decir así, acaba triunfando especialmente es la unité de habitación. Bueno, no sé cómo se dice bien en francés, unité de habitación.
En el fondo había una idea que era la de conseguir que concentrar toda la arquitectura, toda la ciudad, mejor dicho, en una arquitectura y dejar que ella, digamos, quede posada sobre un gran manto verde, ¿no? Y dentro de ese manto verde la arquitectura quedaba como un elemento puntual donde se concentraba toda la actividad propia del hombre, ¿no? El trabajo, el descanso, el movimiento. Sin embargo, queda un poco desgajado de esta idea, la idea del espacio intermedio. Esto, por ejemplo, es un pasillo central dentro de esa gran torre de la unidad de habitación, ¿no? Bueno, pues como lugar de compartir es un poco pobre, ¿no? Arriba de la unidad de habitación, arriba hay una gran plaza que es como el espacio comunitario, pero para llegar a ese espacio comunitario es necesario montarte en el ascensor, ir por escaleras, no se comparte la transición que va de lo privado de la vivienda hasta el espacio común, es un ascensor. Es un poco pobre, ¿no? Y luego, por otra parte, la idea es generar un gran manto verde en el cual no existe la ciudad queda concentrada en la edificación. Y al final la ciudad acaba siendo, bueno, pues la edificación, y el verde exterior es un lugar como interesante, pero bueno, el concepto de calle ha muerto, y por decir así, toda la memoria que teníamos de lo que era la ciudad con la calle y la plaza tal, queda concentrada en espacios en donde uno se mueve, se transporta a través de los diversos usos que tiene el contenedor y va después viviendo cada espacio. Creo que ahí se pierden muchas cosas de lo que es la transición de lo privado a lo público, ¿no? Esto podría ser un modelo de en qué ha acabado la ciudad. Esta primero sería el sprawl, se le llama el sprawl, que es la ciudad extensa, que correspondería a la tradición urbanística de la ciudad-jardín. Y este sería un modelo muy propio de la ciudad de Le Corbusier, ¿no? Un gran espacio verde donde al final ese espacio verde que teóricamente es para disfrutar acaba siendo colonizado por el coche. Es complicado hacer vida habitual porque no hay una transición natural, un espacio que yo pueda apropiarme, al que pueda desembocar lentamente a partir de la vivienda, ¿no? Bueno, en el fondo es un planteamiento como muy racional para resolver una cuestión, pero donde han quedado de lado otros elementos que son importantes para que yo me pueda identificar con el lugar, para que yo pueda sentirlo como propio, para que yo pueda sentirme seguro en ese sitio, ¿no? En esa situación que se plantea a partir del racionalismo de Le Corbusier, pues hay un grupo de arquitectos que montan lo que se llaman los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Comienzan en esos años 20, y plantean ese modelo de ciudad racional que hemos visto en Hilbert y Le Corbusier, todo perfectamente limpio, aséptico, racional y yo diría un tanto inhumano. Y dentro de ese mismo grupo, años después aparece una segunda generación de arquitectos que ponen precisamente el dedo en esta cuestión de que habéis pensado la ciudad, habéis abstraído los problemas del hombre, habéis considerado a partir de esa abstracción cuál es la ciudad que hay que resolver, pero os habéis dejado al hombre por el camino, ¿no? El hombre, la capacidad de identidad del hombre con el lugar, y el tema de la identidad aparece con mucha fuerza en esta segunda generación de arquitectos modernos. Y uno de los arquitectos, digamos, de mayor importancia, quizá el que lidera un poco esta operación, es este personaje, es Aldo Van Eyck, sobre el cual yo pues, he trabajado especialmente. Y es muy interesante pensar que Aldo Van Eyck estas consideraciones las hace a partir de una vida en la que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer diseños de parques para niños. Es muy interesante porque después de esa visión racional que plantea que
todo en la ciudad tiene que resolver cuestiones como descansar, transportarte, trabajar y recrearte. Mientras que, bueno, pues otras cuestiones que hacen referencia al hombre, como es cómo socializo, cómo me identifico con el lugar, cómo me siento seguro, pues no entran muy bien en el esquema, ¿no? Y la percepción que puede tener alguien que se dedica al estudio de los lugares como un lugar, habilitar lugares en la ciudad para juego de niños, que es lo que Aldo van Eyck más o menos ha sido unos 50 en Ámsterdam y en general en Holanda, sobre todo en Ámsterdam, 50 espacios para juego de niños. La verdad es que este de aquí a mí me llama la atención porque hoy en día a mí me parecería súper normal, pero que esto se haya resuelto en los años 40-50, pues era una novedad. Y la idea es precisamente pues, conseguir recuperar la ciudad para los viandantes, erradicar el coche y buscar espacios en los que pues, se pueda establecer un juego de niños que al final viene a ser como una especie de núcleo de socialización de ese pequeño barrio, ¿no? Ámsterdam se llenó de pequeños espacios de juego de niños y la imagen de esto, de esta socialización puntual en cada lugar, pues está muy presente en los habitantes de la ciudad, ¿no? Bueno, pues cuando plantean... Esta imagen es interesante porque en esos congresos que os comentaba, en los congresos CIAN, se planteaba que todo tenía que organizarse en qué es vivir, qué es transportarse, qué es trabajar, qué es descansar. Y este grupo de arquitectos con Aldo van Eyck, en esa grilla que plantean por columnas, pues empiezan a dibujar niños, ¿no? Funcionando. Para hablar, por decir así, de que hay otros elementos que no son fácilmente encasillables en esos planteamientos y que vuestra visión ha sido como muy rígida, como muy abstracta. He abstraído qué es lo que la ciudad necesita y no estoy dispuesto a cambiar mis esquemas para hacer entrar a otras ideas como puede ser la identidad en el espacio. Esta grilla, esta retícula, para gente como Le Corbusier y tal, supuso una especie casi como de un insulto, ¿no? O sea, tenemos un esquema de tú te ríes y pones a niños. No consiguieron llegar a un acuerdo, estaban muy, digamos, enfocados los miembros del CIAN en sus planteamientos originales y esa segunda generación de arquitectos acabó, pues bueno, rompiendo y en el fondo todo el movimiento racionalista acabó quebrando en parte por esto, ¿no? Este es otra vez Aldo van Eyck, que plantea, hay algo que ha estado trabajando en mi mente desde que los Smithson, otros miembros de este grupo de jóvenes del CIAN, pronunciaron la palabra umbral en Eyck. Desde entonces no he abandonado la idea, he vuelto 20 veces sobre ella ampliando su significado en la medida en que pude hacerlo. He llegado inclusive a identificarla como un símbolo con lo que la arquitectura significa como tal y con lo que debería lograr. Establecer las partes intermedias es en realidad reconciliar polaridades en conflicto. Bueno, pues en el fondo la arquitectura, lo que plantea Van Eyck, la arquitectura es el ámbito donde tenemos que juntar a los hombres y ver cómo se relacionan, ¿no? Luego hay una serie de funciones, pero lo propio del hombre es relacionarse, ¿no? Lo propio del hombre es ser social. Esto surge a partir de una consideración antropológica del hombre que es distinta de la pura funcionalidad, ¿no? No resolver las cosas funcionales, sino atender a otras dimensiones del hombre que igual no son tan evidentes, pero que luego la ciudad racional acaba resultando, deja patente que es insuficiente, que es necesario hacer referencia a ellos, ¿no? Los CIAN murieron a raíz de estas críticas que hicieron estos jóvenes arquitectos. Le Corbusier reconoció pues, que estos señores tenían ideas interesantes, pero el acuerdo no fue fácil y en los años 60 pues, se dejaron de convocar los CIAN. Aquí lo escenografía en un grupo aquí está Van Eyck aquí abajo, y otros miembros del Think Tank, que es este grupo de arquitectos jóvenes que planteaban la crítica. Bien, pues es premonitorio pues, de esto
el que después, o sea, el premonitorio de los grandes fracasos que ha supuesto en la arquitectura moderna en algunos ámbitos, pues estas primeras apreciaciones de estos hombres, ¿no? Hay otro famoso historiador de la arquitectura que se llama Charles Jakes que dice que la arquitectura moderna murió en San Luis el 15 de julio de 1972. Bueno, lo dice porque en ese momento se había construido un barrio con los principios racionalistas, un barrio de miles de viviendas en el que se alojaban gente, sobre todo de raza negra y de estatus social bajo, y habían cumplido todos los parámetros de lo que establecía el racionalismo, ¿no? Sin embargo, acabó siendo un lugar vandalizado. Esta zona que aparece aquí, bueno, no sé si se ve desde el fondo las hileras de las viviendas, pero era una cosa como muy ascética, muy limpia, y lo que quedaba entre viviendas acabó siendo una tierra de nadie donde era peligroso circular, ¿no? Me podríais decir, hombre, probablemente no fue una única cuestión urbanística, ahí había problemas sociales más graves y esos también tuvieron algo que ver en el fracaso. Pues yo os diría que probablemente sí, pero el hecho de que se llamara la tierra de nadie, el hecho de que nadie se apropiara del lugar, no podría tener algo que ver con la forma arquitectónica que era puramente funcional para conseguir que la luz funcionara, que la luz, o sea, hablo de la luz porque era uno de los aspectos que más interesaba a los arquitectos, ¿no? Que las casas quedaran perfectamente iluminadas, que fueran limpias, higiénicas. Bien, pues esta cuestión surge en parte a partir de esa premonitoria visión de Van Eyck sobre la necesidad de buscar que el hombre se identifique con el espacio. Bien, pues esta visión que tenía este arquitecto estaba muy apoyada en la de un antropólogo que se llama Martin Buber. Y la idea de intermedio en realidad no es de Van Eyck, sino de Buber. Leyendo a Van Eyck, a partir de la lectura, a mí me hizo descubrir pues, que este tipo era también muy interesante. Y ahora digamos que... ¿Qué tal vamos de tiempo? Son las 5:05, vamos muy bien. Llevamos media hora. Vale, ¿se está entendiendo lo que Sí, cuento? sí, 5, Está atorrándoos un poco, continuamos. Bueno, es que lo que quiero contaros ahora tiene un poco que ver... ¿Cómo, perdón? Está bien. Es que así desde la distancia no nos hace cargo de... Bueno, pues... entramos en la segunda parte de la exposición que yo quería hacer. También adelanto que en la tercera parte me gustaría lanzaros algunas preguntas y que me digáis cómo lo veis, ¿no? Porque digamos que a mí este tema me parece interesante y me gustaría seguir recibiendo feedback de lo que puede ocurrir. Entonces, si os parece, voy a hablar un poco de la cuestión antropológica que tiene que ver con lo intermedio, que es lo que nutre a Van Eyck y que detecta como carencia en el racionalismo, para luego hablar, hacemos un pequeño descansito y luego podemos hablar sobre, pues me podéis hablar, mejor dicho, sobre cuestiones que tengan que ver con lo que hemos hablado y sobre la cuestión de la identidad y el espacio. Yo os haré alguna pregunta que igual puede servir como de inicio, pero bueno. Bueno, pues Martin Buber es este señor de aquí, señor judío, alemán, es el fundador de la Universidad de Jerusalén y prácticamente el padre de Israel. Se podría decir el padre, pero el padre, digamos, como el área intelectual, ¿no? Martin Buber fue alumno de Martin Heidegger, que es un famoso filósofo contemporáneo que igual os suena, y también tuvo relación con otros filósofos, sobre todo con un famoso sociólogo que se llama George Simmel. Pues Buber, digamos que inicia su investigación sobre la antropología estudiando a los idealistas alemanes, ¿no? Especialmente se fija en Kant y en Heidegger, de quien había sido alumno. Bueno,
cuando hablo de Kant, sabéis más o menos de quién estoy hablando, os situáis. Immanuel Kant, un filósofo siglo XVIII. Bueno, pues Immanuel Kant se plantea, todo esto yo lo he trabajado especialmente a través de Buber, ¿no? Y voy a dar un poco su visión y en parte también la que yo he podido investigar por mi cuenta. Pero, la antropología se plantea que es el hombre, pero hay una parte de la antropología que es la antropología filosófica que se plantea que es el hombre en el sentido general, no la antropología, pues, como por ejemplo la antropología etnológica que habla sobre el hombre y las diversas razas humanas y las culturas, tal, ¿no? La antropología filosófica es casi filosofía, pregunta por qué es el hombre y ante esta pregunta Kant como que intenta desmenuzarla, ¿no? Como que racionaliza un poco la cuestión y dice, bueno, ¿qué es el hombre? Se podría resolver también en otras 3 preguntas, ¿no? Y esas 3 preguntas podrían ser, ¿qué puedo saber de qué es el hombre? ¿Qué puedo hacer como hombre? ¿Y qué puedo esperar? En realidad, a esas 3 preguntas, la renuncia de Kant a un conocimiento que no sea puramente reflexivo le impide llegar a tener una certeza clara de lo que es el hombre, de lo que puede hacer, sino solamente como una opción, como no puedo conocer la realidad de las cosas, porque eso queda, al margen de mi posibilidad de conocimiento, ¿no? La realidad es impenetrable para mi conocimiento. Yo solamente puedo hacer una estimación, pero la realidad como tal no la puedo percibir. Pues lo único que puedo hacer es comportarme de un modo adecuado, pero sin tener una conexión real con lo que ocurre afuera, ¿no? Por lo menos con una certeza, ¿no? Es una especie de idealismo que le lleva a reflexionar dentro de sí mismo. Heidegger precisamente plantea que en realidad Kant no responde a estas preguntas, ¿no? Porque más bien lo que Kant hace es decir qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que no puedo, lo que no puedo saber, lo que no puedo hacer, sino que todo se convierte en una especie de, lo hago por un imperativo, por sentirme bien, pero sin realmente llegar a conectar con lo de fuera. El idealismo va un poco en esa línea, ¿no? Esto os suena, más o menos, el idealismo filosófico. Es decir, yo no llego en realidad a la conexión con lo de fuera y por tanto me planteo una racionalización del mundo y de algún modo también Heidegger habla de categorías, pero no tiene realmente una conexión con lo que pasa afuera. Toda la reflexión empieza desde el existencialismo, desde la consideración de lo que yo soy en mí mismo sin considerar lo que pueda haber fuera. Porque una visión reflexiva que no asume como real lo que existe fuera, pues es como una batidora, se va dando vueltas mucho a sí mismo y le es complicado llegar a lo que pasa afuera, ¿no? Y Buber plantea la cuestión de que antes, para yo poder entenderme a mí mismo, es necesario que considere que hay un fuera. No solamente como, digamos, para tener certeza de lo que hay, sino para certeza de que hay una realidad ajena a mí mismo. Sino que incluso para yo entenderme a mí mismo, necesito considerar que hay un tú. Yo no me entiendo sin un tú. Es lo que viene a decir Buber, ¿no? Estos señores han hecho una antropología autorreflexiva, ontológica, dirían los filósofos, pero no una reflexión antropológica sobre el hombre, considerándolo como ser que está referenciado a lo que pasa afuera, a el tú. Dice, hay una antropología filosófica legítima que tiene que saber que no solo existe un género humano, sino también pueblos, no solo un alma humana, sino también tipos y caracteres, no solo una vida humana, sino también edades de la vida. En el fondo, para la comprensión de uno mismo, es imposible llegar a comprenderse del todo sin considerar lo que pasa afuera.
lo que pasa fuera y quienes están fuera, ¿no? Mi propia biografía, explica Buber, no se podría entender sin un pueblo, sin, bueno, un género, sin una historia de mi vida. Una visión ontológica de lo que yo soy es insuficiente si no asumo también una visión personal. Y persona significa hacer referencia a quien está fuera. Cuando se dice tú, se dice al mismo tiempo el yo del par verbal yo-tú. Eso es un pedal que tiene el amigo Buber. Y es decir, yo no me puedo entender si no existe un tú. Esto que estoy diciendo, perdonad que sea un poco filosófico, pero luego acaba llegando a Van Eyck. Y es interesante la fuerza con la que le mueve a cambiar los planteamientos racionalistas. Claro, yo es el contrario del tú, pero a la vez también es complementario al tú, ¿no? Y en la medida en que hablo con un tú, soy más consciente de mi propio yo. Sé que es un poco baturrillo de palabras, pero es interesante porque hace una referencia a lo que podríamos ser una antropología personalista, en la que el hombre no acaba de comprenderse a sí mismo, sino tiene una referencia al tú que está ahí fuera. Y de algún modo, antes de plantearme la reflexión sobre qué soy, Buber plantea la necesidad de contemplar lo que hay. Y solo a partir de lo que hay, de quiénes hay, empezar a pensar. Habla del yo-tú y también habla del yo-ello, ¿no? De hecho, su reflexión empieza considerando un árbol, ¿no? Uno ve un árbol y se queda extasiado, ¿no? Que la armonía que tiene, la belleza, lo que ocurre, y es algo que está afuera, que es ajeno a mí y que me cautiva, ¿no? No tengo que analizarlo, solo tengo que contemplarlo, no hago una visión racional. La racionalidad viene después. Y aquí va un tema interesante, o sea, se trata de entender lo que hay y luego intentar, no entenderlo, mejor dicho, captarlo y luego ya racionalizarlo. La racionalización viene como después. Entonces, él habla, yo lo que capto con fuerza es que existe un tú y que existe un yo y que yo soy un tú, yo solo es que soy absurdo, por decir así, ¿no? Y esto capta, porque a partir de aquí, lo que le interesa a Buber es cómo es mi conexión con el tú, ¿no? Y esa conexión con el tú se produce a través de diversas esferas. Las esferas son o sea, la esfera subjetiva, la del yo, la objetiva, la del otro, y hay una tercera que es la que nos aglutina a los dos, ¿no? Que es la que yo puedo trabajar. Donde hay un intermedio entre tú y yo, y ese intermedio es el que yo debo desarrollar para establecer los vínculos. Para establecer los vínculos, incluso para construir mi propia identidad. O sea, mi propia identidad no se resuelve sino a través de las relaciones que tengo con nosotros. Y cuando hablamos de pueblo, de barrio, de familia, tal, en el fondo estamos hablando de mi identidad. Claro, estos son planteamientos que van más allá de lo que se podría pensar a partir de una visión racional de la ciudad como una máquina de vivir. Bien, entonces, aquí es donde aparece la idea de lo intermedio, ¿no? Lo intermedio como el cauce para que yo, el camino para vehiculizar esa conexión que existe con el tú. Y luego Van Eyck dice, estoy interesado en un espacio intermedio múltiple, la extensión de los bordes, que guía el itinerario en etapas, ayudando a mitigar la ansiedad que causa la transición abrupta. Hoy, salir y volver a casa son asuntos difíciles en ambos sentidos. Por eso la casa, como la ciudad, deben transmitir la sensación de ir, volver a casa en cualquier camino que se escoja. El trabajo del urbanista consiste en proporcionar un hogar construido para todos, para mantener un sentimiento de pertenencia, para desarrollar una arquitectura del lugar para cada ocasión posterior, previsible o espontánea. O sea, considerar que la arquitectura y el urbanismo son ocasiones donde, en función de cómo se gestionan esas vinculaciones con el tú, en los diversos grados de intimidad, pues podemos facilitar la construcción de personas o podemos al final generar espacios cerrados donde, considerando que el hombre se desarrolla desde esa visión personalista en la conexión con nosotros,
pues el arquitecto tiene mucho que decir. O sea, a mí me resulta llamativa esa expresión de Oliver Twist, ¿no? Yo quería irme al cielo, ¿no? Alguien que no tiene un espacio vital y social donde poder desarrollarse humanamente, acaba generando una situación problemática, ¿no? Y creo que existen hoy en día muchas situaciones que son problemáticas donde se producen como espacios cerrados, espacios que no conectan con los siguientes, no hay transiciones, no hay umbrales entre un espacio y otro y al final se generan problemáticas, ¿no? Bueno. Bien. O sea que en el fondo, por decir así, la relación material tiene mucho peso para luego lo que luego puede ser la relación social. Solo en la medida en que el arquitecto o el urbanista es consciente de que en función de cómo organice el espacio va a generar vínculos sociales, pues puede ser un protagonista importante para la felicidad de las personas, en el fondo. Para la felicidad, para la identidad, para el sentirse en un grupo, pero a su vez también abierto a otros grupos. Bueno, pues bien, esta es un poco la idea, ¿no?, que quería transmitir. No sé si hay alguna cosa que queréis comentar de esto. Interesantísimo. Sí, don Carlos está a favor. Bien, si os parece, podemos hacer aquí un descansillo, y luego retomamos un poco y os planteo algunas problemáticas actuales y a partir de ahí, pues, bueno, en función de lo que queréis vosotros, alargamos o no. A mí me parece un tema interesante y todo lo que me contéis, me consta que aquí hay gente de sitios distintos, ¿no? Quizá por geografías distintas podéis localizar problemáticas distintas que tienen que ver cómo la falta de identidad con un lugar acaba siendo problemática, ¿no? Entonces, bueno, pues luego lo comentamos un poco más, si os parece. ¿Cuánto hacemos de...? Pues hacemos 10 minutos. ¿Os parece 10 minutos? ¿En 10 minutos aquí? Vale. Venga. Si lo permito.